que va a ser estimado. Entonces, a partir de eso, uno podría decir que la capacidad se convierte, ¿cierto?, en una medida de la eficiencia. O sea, una vía que tenga mayor capacidad va a ser una vía que tiene mejor percepción entre las personas y de paso va a tener un mejor funcionamiento, ¿ya? Entonces, todo es una relación entre lo que la demanda me está exigiendo, ¿cierto?, en correspondencia a la oferta que se tiene. Es por eso que decimos que esta capacidad es muy importante en la vía, porque a partir de ella se va a definir ciertos parámetros de niveles de servicio, ciertos parámetros de la calidad de la vía. Entonces uno podría decir que desde el punto de vista teórico, la capacidad es el máximo número de vehículos o el máximo flujo que puede, perdón, que puede soportar una carretera. Y ese máximo flujo es el que nosotros tenemos que definir con base en ciertas características, características que pueden ser propias de la carretera física, ¿cierto? Muchos de carril, calzada, no sé. Y también los que son propios de la carretera en cuanto a flujos, en cuanto a velocidades y en cuanto a demoras y todo lo demás. Aquí. Entonces, con base en esa premisa, yo podría decir que el máximo número de entidades que pueden ser peatones o pueden ser vehículos que pueden pasar por un punto, una sección de control, en un intervalo de tiempo que ya está dado, ¿cierto? Eso es la capacidad. Pero resulta que eso está amarrado a unas condiciones que son prevalecientes en la infraestructura vial, condiciones que van a estar amarradas a su diseño geométrico, ¿ya? También habrá condiciones de tránsito y habrá condiciones de los dispositivos de control, que son unos criterios que se tienen en cuenta para poder definir la capacidad. Normalmente lo que se usa es un tiempo de 15 minutos, porque ese tiempo de 15 minutos se considera que es el tiempo mínimo en el cual se puede generar o se puede dar un flujo que sea estable. Entonces aquí nos acordamos un poquito cuando hacíamos el ejercicio en flujo del cálculo del factor horario de máxima demanda, donde decíamos que los periodos se podían dividir en periodos de 15 minutos y a partir de estos periodos pues podíamos encontrar la hora de máxima demanda y en esa hora de máxima demanda hallar el Q15 o el volumen en 15 minutos de máximo flujo. Entonces de allí es de donde se desprende que el valor de 15 minutos sea un valor pues bastante aceptado porque nos permite tener flujos lo más estables posible. Si yo tengo un volumen de 15 minutos, fácilmente si yo decidiera multiplicarlo por 4 pues podría tener tasas horarias, ¿ya? Entonces, en un sistema vial, ese valor de la tasa horaria pues se convertiría en la capacidad. Entonces yo podría tener una estimativa de la capacidad a partir de ese cálculo sencillo de volumen en 15 minutos y lo puedo multiplicar por 4. Además de las características propias de la vía, pues se debe identificar que hay dos tipos de sistemas de circulación o de formas de circulación. Hay una forma de circulación que es continua y hay otra que es discontinua. Entonces, ¿cuál es una, cuál es la otra? Continua corresponde a sistemas viales donde no se tienen elementos, ¿cierto?, que puedan detener el tránsito, tales como semáforos, señales de pares, señales de ceda al paso. Y eso pues entonces va a evitar, o no puede evitar que haya, pues, no se pueden dar interrupciones
en el tránsito. Cuando yo no tengo interrupciones, pues se dice que la circulación va a ser continua. A diferencia de cuando se tienen circulaciones que son discontinuas, y es porque se tienen algunos elementos fijos que producen interrupciones. Los elementos son los que hemos mencionado: semáforos, señales de ceda al paso, pare, o cualquier otro tipo de regulación. Hoy día pues encontramos muchas intersecciones en las cuales se han colocado unos resaltos o unos como reductores de velocidad, que al final pues también se comportan como este tipo de elementos que van a influir, ¿cierto?, en la definición de este tipo de sistemas, porque normalmente los encontramos cercanos a ciertos lugares como las intersecciones. Eso en cuanto a capacidad. Si miramos el nivel de servicio, entonces en el nivel de servicio vamos a encontrar que es una medida que es cualitativa. No existe un valor como tal, sino que los niveles de servicio van a estar definidos de la A a la F, dependiendo de las características que sean evaluadas, partiendo de la capacidad, claro está. Pero normalmente estas características, ¿cierto?, van a estar amarradas, van a definirse a partir de condiciones como la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad para adelantar o para girar, para hacer maniobras, la comodidad que las personas sientan, la conveniencia, porque pues si uno identifica bien la vía, una vía de primer orden, pues va a tener unas características como buenos anchos, radios de giro altos o grandes, a diferencia de una vía terciaria que no conviene hacerla muy rápida porque o colocar velocidades muy rápidas porque sus condiciones no van a alcanzar para eso. Y de ahí entonces se desprendería pues toda la temática con relación a la seguridad vial. Siempre se busca de que se pueda tener la mayor seguridad posible. Todo esto entonces se podría definir o se podría decir que está ya compilado en el manual de capacidad, que es el HCM 2010 de Estados Unidos, y que nos permite, pues, haciendo un ejercicio muy práctico, poder identificar en qué nivel de servicio pues, va a quedar clasificada la vía. ¿Ya? Los niveles, como les digo, van de mejorando, desde un nivel mucho más alto, que es el A, hasta un nivel que es indeseable, que es el F. Se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer cálculos, se pueden hacer definiciones para sistemas continuos y para sistemas discontinuos. Para los dos se puede utilizar. Cuando se va a hacer la clasificación, ¿cierto?, hay que mirar que existen unos factores que son determinantes para la escogencia de cuál es el nivel de servicio, factores que le van a dar los elementos necesarios para poder hacer esa clasificación. Entonces, los factores pueden ser de dos tipos. Hay factores que son internos y hay factores que son externos. Los factores internos son los que son propios de, de la vía, del comportamiento de los flujos. Ahí podríamos mirar que se van a dar variaciones en la velocidad, ¿cierto? Variaciones de volumen, ya hemos mirado que existen unas horas pico, existen unas horas en las cuales hay mayor flujo. Hay variaciones en la composición del flujo del tráfico vehicular, puesto que hay vías que son más cargadas de vehículos pesados, hay vías que tienen más buses, y habrá otras en las cuales pues la presencia de vehículos livianos será mucho, mucho mayor. Allí también entonces empezaríamos a mirar aquello que miran los conflictos con relación a que hay movimientos que van a tener entre cruzamientos. Esto normalmente se va a dar en las intersecciones. Y todo a partir de las direcciones que tomen los diferentes vehículos en las diferentes calles o carreteras que se estén analizando.
Los externos, pues ya son mucho más fáciles de identificar, porque los externos ya podrían ser características, se pueden decir que son características físicas. Allí uno puede tener los anchos de los carriles, las bermas, las distancias libres laterales, las pendientes. Y analizando todas estas, podríamos entonces mirar que estos elementos, tanto internos como externos, se pueden organizar de tal forma que se puedan evaluar y se puedan definir todas las características de la vía. Para eso, entonces hay unas condiciones que son condiciones prevalecientes, que es lo que ya está. Uno sabe, por ejemplo, que el flujo tiene un carácter probabilístico, puede que pase o puede que no pasen vehículos. Depende de qué día es, depende de qué hora es, depende de qué época del año. ¿Ya? Recordando aquello de los problemas de tipo espacio-temporal. Entonces la capacidad, por ejemplo, uno puede definirla de tal forma que en algún momento puede ser mayor o menor a un instante dado. ¿Ya? Entonces, esta capacidad se podría decir que yo la voy a definir para las condiciones prevalecientes. ¿Ya? Porque estas condiciones prevalecientes van a permitir modificar o van a permitir encontrar variaciones al momento de definir las capacidades. Existen tres tipos de condiciones y la primera condición es la condición o las condiciones de la infraestructura vial. Entonces, en estas condiciones de la infraestructura vial, lo que tenemos que mirar es que debemos tener en cuenta todas las características físicas de una carretera o de una calle. O sea, cuando les decíamos que si estábamos a nivel de proyecto, a nivel de inicios, ¿cierto? Antes de construcción y todo, o estamos a nivel de operación, nosotros podríamos pensar en que si estamos proyectando una vía desde ya, debemos saber se va a comportar, ¿ya? Y si está en operación, pues debemos, al momento de hacer las evaluaciones, las valoraciones, saber qué tanta intervención se desea hacer. Porque pues, no es fácil luego de que las vías estén construidas hacer muchos cambios. Eso influye o incluye grandes costos y algunas veces determinaciones que pueden ser difíciles para el diseñador. Entonces, en esas características físicas uno puede encontrar si el tráfico es discontinuo o es continuo. Sería analizar si estoy en un tramo vial en una longitud definida o si estoy en una intersección. Saber si tengo controles para acceso o no, que es lo que uno dice cuando tiene una autopista. Si hay un separador, si tengo una doble calzada, pero está separada por un separador físico o simplemente por una línea, que también depende de la cultura de las personas. Voy a mirar cómo es el desarrollo del entorno, porque sobre todo aquí en Colombia tenemos la mala costumbre de que cuando se hace un desarrollo vial, a partir de ese desarrollo vial, pues uno va a mirar que empieza a crecer la parte lateral y empiezan a haber más lugares comerciales y más cosas de estas que lo que van es cambiando el entorno y van haciendo que más personas entren a la vía y haya menos control, o sea, más difícil hacer controles para el ingreso a estas vías. Construcciones laterales, ¿cierto? También las podemos encontrar. Velocidades de proyecto, si hay vías que tienen velocidad de proyecto baja, pues al momento de revisarla, pues necesitaremos colocar radios más grandes, acotamientos más anchos. Y algo importante es las restricciones con relación al rebase, que es lo que siempre ha sido un dolor de cabeza para las carreteras de dos carriles. Porque tenemos curvas, tenemos
bueno, curvas horizontales, curvas verticales, en las cuales pues hay algunas recomendaciones de no adelantamiento. Y eso pues va en contra de lo que es el flujo libre y todo, todas las libertades que quieren los conductores. Entonces, todas esas características de alineamiento, todas esas características de carriles, desde el mismo momento en que se escoge o sea, se concibe la vía, porque desde ese momento se sabe si es un terreno plano o montañoso ondulado, desde ese momento se van catalogando, se van clasificando todas las características necesarias para poder definir cuáles son las condiciones de la infraestructura vial. ¿Ya? Mejor dicho, eso es todo lo que uno ve en geometría de carreteras, en diseño geométrico de carreteras. De allí entonces, aquí está, encontramos la segunda condición. La segunda condición es, o son las condiciones propias del tránsito. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? La distribución del tránsito en el tiempo. ¿Ya? La distribución del tránsito en el espacio. ¿Qué espacio ocupa y en qué tiempo lo ocupa, en qué tiempo cambia? Que es lo que se ha definido siempre como el problema de espacio-temporal. O sea, esto es variable. Cambia en el tiempo y cambia en la ocupación del espacio. Depende también de cuántos vehículos livianos se tengan, o sea, tipos de vehículos. Entonces, lo ideal, ahora en un momento vamos a mirar las condiciones base, lo ideal sería que los vehículos fuesen livianos, pero en la realidad nosotros tenemos vehículos que son comerciales, tipo bus y tipo camión, aquí en Colombia. Hoy día, el fenómeno del mototaxismo también nos está generando grandes conflictos, porque resulta que generan demasiada accidentalidad, aumentan los niveles de accidentalidad. Y entonces en el último parte de acá, cuando miramos acá la definición, decíamos que lo que las personas quieren es que estos factores, ¿cierto? Velocidad, tiempo de recorrido y finalmente hablamos de seguridad vial. Y por eso, por haber mencionado la seguridad vial es cuando tenemos que estar pendientes de cómo esas motos, ese mototaxismo está influyendo en los flujos, en los movimientos que estamos haciendo ayer. Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene que hacer un análisis de todo lo que encuentra en la vía, ¿cierto? Saber composiciones vehiculares, saber distribuciones direccionales, mirar si las calles son de dos carriles, si son de varios carriles, si son dobles calzadas, si son varias calzadas o dos calzadas y tengo varios carriles, mirar cómo es la composición de cada carril. Porque hay carriles que van a estar más cargados y pues si están más cargados van a tener mayor flujo, mayor paso de vehículos y eso pues va a obligar a que tengan un deterioro más alto o un deterioro mayor. Entonces, esa sería la condición o las condiciones del tránsito. Y hay una tercera condición que es la condición de los controles. Pues, ¿qué debe valorar uno acá? Uno debe valorar los dispositivos de control de tránsito. ¿Cuáles son? Los semáforos, señales de pare, ceda el paso, ¿ya? De no estacionarse, de no girar hacia cierto lado, dar vuelta a la izquierda, de velocidades límites. Y toda una serie de condicionantes y de restricciones que hacen posible la convivencia en carretera. Entonces, cuando hablamos específicamente de un semáforo, entonces uno tiene que decir, bueno, cuántas fases tiene. ¿Ya? Más adelante, pues sabremos que fase es el conjunto de movimientos y lo podemos mirar con más calma, pero por ahora podría decirles que una fase es un conjunto de movimientos, ¿ya? Que se realizan
en un tiempo determinado. La fase pues tiene un tiempo para esos movimientos. ¿Cuál es la longitud del ciclo? Pues uno debe saber cuánto demora el ciclo, que cuánto demora en repetirse otra vez la misma secuencia. ¿Y cómo se haría la repartición de los verdes? Si yo tengo una intersección y tengo diferentes accesos, dependiendo de la cantidad de vehículos que van a entrar por cada acceso, pues así será la, la distribución de los tiempos verdes para poder organizar esa intersección. Les decía, uno no encuentra carreteras, uno pues a veces ni siquiera diseña carreteras que sean ideales, porque para el diseño de carreteras que sean ideales, por ejemplo, nivel A, los costos son altos y eso obliga a que se tengan que hacer inversiones iniciales muy altas. Todo depende también de las proyecciones que se tengan. Algunas veces se hacen vías proyectadas para 30, 40, 50 años, porque son tan importantes que luego su intervención va a ser muy complicada. Otras veces pues se proyecta la vía y se empieza a hacer por etapas. O puede ser una vía multicarril a la cual se le hacen unos cuantos carriles. ¿Ya? Y uno empieza a mirar que hay proyecciones de las cosas. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí. Vamos una imagen acá. Aquí está narrando. Ya les muestro, se me perdió. Un minuto, que no me carga la imagen. Voy a darle aquí, ajá. Esto que le gana. No sé, ¿a dónde se fue? Aquí está. Entonces voy a compartir la imagen.
Ahí deben estar viendo una imagen ya, ¿cierto? Sí, profe. Aquí se puede ver como un puente, creo que pueden ver mi cursor, ¿cierto? Esto es un puente. Entonces, imagínense que esta es una representación de cómo era el lugar donde se hizo el puente Chirajara. Miren, el que se cayó, para allá en la Villa de los Llanos. Entonces uno empieza a mirar, bueno, esta es una idea de lo que se necesitaba ese día, o en esa época. Aquí se ve, por ejemplo, una mula, un caballo, y es lo que necesitaba uno, para poder pasar por aquí donde habían unas montañas, unas pendientes altas y unas... Hoy día, ¿qué se exige? Se exige un puente, un viaducto, pues que comunique y dé cierta velocidad al movimiento. ¿Ya? Uno también podría mirar esto. Este es el barrio Kennedy en el año 66. ¿Ya? Cuando Kennedy, pues, ¿por qué se llama así? Porque vino y lo patrocinó el gobierno eh, de Estados Unidos, en la presidencia de Kennedy. Entonces miren todo esto, ¿cierto? Cómo ha crecido, cómo creció en su momento, todos estos son edificios de apartamentos para que la gente pudiese vivir. Imagínense las vías que se necesitaban para poder proyectar eso, y uno encuentra esto, la autopista sur, ¿cierto? En el año 97 ya había sido pensada para que fuera una gran autopista. Miren que todavía no estaba como que señalizada, muy bien señalizada, no tenía esos espacios laterales que hoy día se conocen como ciclorruta, pero ya estaba proyectada, ¿no? Ya estaba construida, ya tenía circulación, ya tenía, miren esto, ya tenía mucho flujo. ¿Ya? Y encontramos historias como esta. ¿Ya? Esto es lo que llaman la Avenida 68 con dobles carriles, ¿cierto? Dobles calzadas, pero aquí yo podía hacer el cruce porque más adelante esta me va a llevar a una zona, un giro izquierdo, y esta pues me mantenía para hacer un giro a la derecha y poder ir hacia otro lugar de la ciudad. Pero esto es lo que se hace en la proyección. ¿Ya? Fue pensada para que desde mucho antes pudiese destrabar, ¿cierto? Todo el flujo que se iba, o todos los movimientos que necesitaba la ciudad. Entonces, para hacer esto, pues se necesita ser bastante visionario, ¿cierto? Y poder organizar las cosas de una forma muy eh, concienzuda para poder tomar buenas decisiones. Regresemos a la pantalla de esto. Regreso. Ya les comparto. Aquí. Listo. Entonces, cuando uno quiere las condiciones ideales, uno se imagina pues lo mejor, ¿cierto? Pero una condición ideal, ¿qué es? Es una condición base, ¿cierto? Una condición que debería tener la vía, ajustado a qué, ajustado a unas condiciones que son reales. Y entonces, en esas condiciones ideales, uno podría decir que se deben tener en cuenta buen estado del tiempo, buenas condiciones de pavimento, ¿cierto? Usuarios que son conocedores del sistema y que son muy buenos conductores, ¿ya? Son conocedores del sistema vial.
y que en ese sistema pues no hay impedimentos para que haya flujo hacia cualquier sitio, ¿ya? Entonces, uno podría decir que lo primero que tiene que hacer es clasificar la vía y saber de qué tipo de vía se trata o de qué intersección se trata, para que uno pudiera definir las condiciones base y a partir de la definición de esas condiciones base, yo podría entonces empezar a planear que a partir de lo que se necesita, qué es lo que tengo que o a qué es a lo que puedo llegar. Porque recuerden, si ya estoy en operación, debo pensar en qué es lo que tengo. Pero si estoy en proyecto, en planeación, yo puedo pensar hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo alcanzar un nivel de servicio A o un nivel de servicio B o un nivel de servicio C. Normalmente los proyectos alcanzan hasta niveles de servicio B y ese nivel de servicio pues se va perdiendo porque siempre la demanda va a ir creciendo y como está amarrado directamente con el flujo de vehículos, con la demanda, pues seguramente se va a ir perdiendo un poco esa condición. Entonces, ¿qué es lo que realmente uno hace? Uno dice, bueno, yo quiero tener una condición base, pero lo que realmente tengo es una condición prevaleciente. Entonces, ¿cómo hago yo para poder identificar cuál es la condición prevaleciente con relación a la condición base? Pues lo que uno va a hacer es como una ecuación y dice, la condición existente es igual a la condición ideal, lo que debería ser, menos unos ajustes, que traducido en matemáticas es la condición prevaleciente va a ser igual a la condición base multiplicada por un factor de ajuste. Entonces, ese factor de ajuste, si la condición prevaleciente está igual que la condición base, uno dice, el factor de ajuste es 1. ¿Por qué? Porque tengo el 100% de lo que yo quería. Pero si la condición base no alcanza, perdón, si la condición prevaleciente no alcanza la condición base, uno tendría que decir, no, yo le doy un 80%. Y en matemáticas o en la clasificación el 80% es 0,8. O sea, que me daría la condición base multiplicada por 0,8. Aquí donde tengo el factor el factor de ajuste. Listo. Entonces, al final, ¿qué voy a hacer? Al final voy a hacer la sumatoria de todas las condiciones prevalecientes teniendo en cuenta los criterios, ¿cierto? Las condiciones. Y a partir de eso voy a emitir un juicio. Y voy a decir, bueno, con relación a esto, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la capacidad, esta vía se puede clasificar en el nivel tal. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio de comparación. Y ese ejercicio de comparación al final me va a definir dónde está ubicado. El ejercicio es este. Visualmente yo podría mirar aquí la, la forma como cambia una misma vía, ¿cierto? Un mismo tramo de vía, en condiciones de mayor o menor flujo. Entonces puedo mirar aquí, en el nivel de servicio A, pues hay pocos vehículos, se pueden manejar flujos libres sin sobrepasar las velocidades máximas permitidas. Y a medida que va ingresando más vehículos y se empiezan a dar fricciones, se va a empezar a mirar que ya no va a poder ser muy fácil cambiar de un carril a otro a hacer adelantamientos, ¿ya? Eso hace que se bajen las velocidades y vamos a ir pasando de un nivel de servicio BS, ¿cierto? Hasta llegar a un nivel de servicio E o F, en los cuales los niveles son muy altos, ¿cierto? Los niveles de fricción son muy altos. Y esos niveles de fricción que son tan altos, lo que van a generar son mayores conflictos y van a llevar a que las velocidades sean tan malas que se lleve a flujos forzados o flujos congestionados con altos K. Recuerden que los K van a ser las densidades de concentración. Entonces, para tener un ejemplo de comparación, para poder organizar
las ideas, ¿cierto? Me gustaría que miraran las imágenes y me pudiesen definir o me pudiesen dar una descripción ustedes de cómo es, miren cómo espacio, ¿cierto? Temporal, a medida que pasa el tiempo, a medida que cambian las condiciones, yo puedo encontrar este tipo de situaciones en una carretera. Entonces no sé quién me puede decir algo con relación a eso. Pues, profe, lo que yo sé es que a medida que pasa el tiempo se va incrementando la demanda, ¿no? No, eso si tú lo haces es que esa es la respuesta que quería escuchar. Perdona que me diga que esa es la respuesta que quería escuchar, porque muchas veces solamente estamos pensando en el criterio tiempo hacia adelante. Ah, sí, por ejemplo, tú eres hoy un estudiante de ingeniería civil, mañana vas a tener muy seguramente, y ojalá Dios te dé la bendición de que tengas la capacidad de endeudamiento tal que puedas comprar un vehículo, ¿cierto? Puedes adquirir un vehículo, o cuando hablo de adquirir un vehículo, adquirir un carro, un automóvil, no sé, ¿ya? Tú me dirás luego si quieres otra cosa más grande, no sé. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a medida que aumentan nuestras condiciones, aumenta nuestro nivel de endeudamiento, muy seguramente hoy día en Cincelejo hay 3 carros, mañana habrá 5 porque, o 4 porque ya está el mío. Pasado mañana habrán 5 porque está el tuyo y el de otro amigo. Y así, hablando de términos de números locos aquí. Y esa era la respuesta que quería encontrar porque, perdón, está asociado directamente a la demanda, pero de una demanda en crecimiento en tiempo, que era lo que nosotros analizábamos cuando decíamos cómo era el crecimiento del tránsito, cómo era el crecimiento del número de vehículos, de los volúmenes a nivel del tiempo, ¿ya? Pero cuando analizamos este tipo de situaciones, es porque esto se da no solo por el crecimiento normal del tiempo, los que van comprando carros y los carros que van entrando, sino que esto se da en diferentes momentos en el día. Entonces, por ejemplo, puede que en la mañana, ¿cierto? El que salió temprano, que sale a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para ir a su trabajo, encuentra esta situación, flujo libre. El que sale a las 6 de la mañana, 5:30, encuentra esta situación, ¿ya? Pero el que ya llega por acá a las 7 de la mañana, 7:40 para llegar al trabajo, miren, encuentra esta y hasta posiblemente encuentra esta. Pero una vez pasa el flujo de los, bueno, hablemos por fuera de pandemia. Una vez pasa el flujo, ¿cierto? Una vez pasa ese tiempo de las 8 de la mañana, que es la entrada de mayor acogida en las oficinas y las 7 de la mañana en las universidades, por ejemplo, encontramos que, encontramos que esta condición que yo tenía a las 8 de la mañana hasta las 8:15, los que llegaron tarde, por decirlo así, puede que pase a esta, luego pasa a esta, y tipo 10 de la mañana me voy a encontrar con esto, ¿cierto? Muy poca gente rodando. ¿Por qué? Porque esa va a ser una hora valle. Valle significa que es plana. Y en esa hora valle, pues no voy a encontrar muchos vehículos. ¿Ya? Pero luego otra vez se va esto, 11 de la mañana, 11:30, 11:45, 12 del mediodía, 12:30, 1 de la tarde. Y luego se devuelve otra vez y empieza la hora Profe, valle. pero eso también puede ser entendido como la demanda en el tiempo, o sea, en un periodo más corto, en este caso en el día, porque ahí estamos Total, viendo que total, pero como te dije, me gustó tu respuesta porque nos hace pensar en esto, que no es solamente el crecimiento normal en el tiempo, no en 1, 2, 3 años, no, en el día, ¿ya? El movimiento se da en cuestión de horas, de minutos, el cambio, o sea, cambia diariamente en diferentes momentos del día, en diferentes semanas, en diferentes épocas del año. Por ejemplo, el fin de semana que tuvo puente, había mucho más flujo. Si lo comparas con un fin de semana que no tenga puente, la gente no va. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no voy a irme a quedar a Coveñas 2 días, un día, sino que yo quiero quedarme 3, ¿ya? Para aprovechar la playa, el sol, no sé qué, ¿ya? Y eso hace que... Señor, no, de eso no hablemos, no, ni de Semana Santa, o sea, no hablemos de días de eso, que la gente se vuelve loca, ¿ya? Y eso lo vemos tanto en vehículos como peatonales. Uno, por ejemplo, hace unos días, uno va a un almacén y el almacén vacío. Ayer, día sin IVA, ¿y qué pasa? Todo el mundo sale, ese día todo el mundo tiene plata, ¿ya?
te sorprende cómo cambia, cómo es la dinámica del flujo, ¿ya? Cómo cambia. Y eso es lo que uno pues quisiera entender para poder proyectar y para poder definir cuáles son las mejores formas de, de utilizarlo. ¿Ya? Entonces, para terminar y dejarles ya a las 9 el ejercicio que tenemos pendiente, quisiera mostrarles esto que son las condiciones base para una vía, que es de dos carriles, que eran las que normalmente se manejaban aquí en Colombia, antes de las dobles calzadas, pero todavía tenemos demasiadas, tenemos muchas. ¿Ya? Entonces te dicen, la condición base, lo ideal, la A, ¿cuál es? Que el carril tenga 360 más. ¿Ya qué pasa? Si tú encuentras un carril de 3, hay unas tablas que te dicen, oye, si el carril tiene 3, clasifícalo con punto 8. Ah, bueno, listo, punto 8 por 3, 6, tanto. ¿Ya? Que los acotamientos. ¿Qué son los acotamientos? O sea, los anchos a los lados. Entonces, ¿para qué son las bermas? ¿Qué función cumple una berma? ¿Quién recuerda para qué sirve la berma? ¿Nadie sabe qué es una berma? Por eso no es como cuando, digamos, un vehículo tiene necesidad de parar en la vía. Sí, por alguna Profe, condición. eso es lo que viene después del carril, profesor, para que los carros se orillen. Exactamente, para los carros de bien, pero ella está definida porque si tú estás cansado y no puedes seguir conduciendo, tú puedes hacerte a un lado o si tienes que hacer alguna revisión del carro, esperar que se enfríe un poco, no sé, o revisar una llanta si está pinchada, si está baja de aire. Tú debes tener un espacio donde puedas hacerlo, pero entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, oye, pero si hay vehículos, si tú necesitas 360 para circular, necesitas 360 para estacionarte. Que es lo ideal ya. Mira, aquí dice. Acotamientos de anchura, que son las bermas mayores o iguales a 360. Es una locura. Uno encuentra a veces la línea pintada sobre la hierba. Perdonen la exageración. No deberías tener tramos donde no puedas rebasar. O sea, tú no deberías tener tramos donde no puedes adelantar ni nada. No. Y eso en las dobles calzadas es imposible porque en las curvas no puedes hacerlo. Siempre va a existir una línea continua que en algún momento la miramos, ¿cierto? En un examen creo, y que impide que tú puedas adelantar. Entonces, esto tampoco existe. Otra, que todos los vehículos sean livianos. Imagínense. Que no existieran vehículos pesados ni vehículos de tipo bus. Que la distribución fuera 50-50, o sea, que los vehículos que van sean iguales a los vehículos que vienen. Tampoco, o sea. Y que no exista ni, bueno, faltando, que no exista restricción para hacer giros, o sea, que tú no puedes girar a la izquierda, sino que pudieras hacerlo cuando quisieras. O dar la vuelta, un giro en U cuando quisieras. También es casi imposible. Y lo último, pues que tenga terreno llano. O sea, que las vías todas deberían estar construidas en terreno llano para poder tener eh, este tipo de nivel básico, ideal. Entonces, a partir de todo esto empieza uno, bueno, tienes tanto, te quito tanto, tienes tanto, te voy a descontar tanto, tienes, eh, todos son vehículos ligeros, bueno, te pongo un 1, 100%. ¿Ya? Y a partir de esa clasificación, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a poder identificar cuánto, ¿cierto? Vamos a poder identificar cuánto es o cuánto se aleja del nivel de servicio ideal. ¿Ya? Y cuánto se reduce la capacidad por todas estas condiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta allí? No, profe. ¿No? Entonces, mire, la idea es que hagamos una prueba rápida, como es la definición de quiz, que va a estar desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Como les digo, siempre va a ser una práctica, siempre va a ser un ejercicio de práctica. La idea es que no esperen hasta las... ¿A qué hora se termina? A las 10. No esperen hasta las 9:59 para ir a cargar el archivo. ¿Ya? Mejor dicho, desde ya piensen que el examen es hasta las 9:55. Porque dentro de ese tiempo de la hora está
Se abre a las 9 y ustedes empiezan a tener el ejercicio de abrirlo, leerlo, revisarlo y contestar. Deben contestar en la plantilla de ensayo, que es la que les aparece, las respuestas. Entonces usted hace el ejercicio y ahí debe anotar la respuesta. ¿Que cuál es el tiempo que demora el carro 32 en llegar a tal? 5 segundos, 5 segundos. ¿Que cuál es la demora del vehículo tal, tal, tal? Tantos, ¿ya? Y tienen la opción de cargar un archivo. El archivo es el archivo donde ustedes trabajaron. Si lo hicieron a mano, carguen fotos. Si lo hicieron en Excel, no sé, cargue el archivo de Excel. ¿Ya? Pero por favor, sí utilicen bien el tiempo. La recomendación, si son 10 puntos y usted tiene 8 listos a las 9:55, entregue 8, porque es mejor entregar 8, ¿cierto? Que no alcanzar a entregar. Porque otra vez les repito, el examen es hasta que el tiempo se acaba y no hasta que yo termino. ¿Ya? Entonces, ese examen se debe abrir ahora a las 9 de la mañana. Bueno, yo lo había colocado a las 9. Voy a... Profe, una pregunta. Lo que pasa es que me iba a meter en el curso y ahora me sale que tengo que poner contraseña. ¿Qué tienes que qué? Que tengo que poner contraseña para poder ingresar al curso cuando ya yo he hecho parciales y los otros quizzes. Extraño. Sí, voy a entrar, que eso me pasó a mí también. Sí, a veces es que tienes que volver a entrar. Ahí tienes, por eso les digo, tienen 3 minutos para entrar. Ya, para poder corregir ese tipo de Profe, yo estoy situaciones. mirando en plataforma y no me aparece nada. No te aparece nada. Bueno, es que eso es lo que necesito. Deberían